Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión traigo un discurso del Papa San Juan Pablo II sobre la ciencia y Dios, donde hablaría sobre cómo es que la ciencia no es la que vuelve atea a una persona, sino que tiene que servir para hacerle entender más la creación que Dios ha creado. La creación, estudiar la creación no tiene que alejarnos de Dios, sino que nos tiene que llevarnos a Él. Así que, sin más dilaciones, comencemos con este hermoso discurso. Existe la noción generalizada de que los científicos son generalmente agnósticos y que la ciencia aleja a uno de Dios. ¿Hay algo de verdad en esta opinión? Los extraordinarios avances de la ciencia, especialmente durante los 2 últimos siglos, han llevado a creer que por sí misma es capaz de responder a todas nuestras preguntas y de resolver todos nuestros problemas. Algunos han llegado a la conclusión de que a estas alturas ya no hay necesidad de Dios. Para ellos, la fe en la ciencia ha reemplazado a la fe en Dios. Se ha dicho que hay que elegir entre fe y la ciencia. O se abraza una o se cree en la otra. Quien se compromete con la investigación científica ya no necesita a Dios, y viceversa. Quien quiera creer en Dios no puede ser un científico serio, porque entre la ciencia y la fe existe un conflicto irredimible. El Concilio Vaticano II expresó una convicción muy diferente. La Constitución Gaudium et Spes afirma: si la investigación metódica dentro de cada rama del saber se lleva a cabo de acuerdo con las normas morales, nunca entra en conflicto con la fe, porque los asuntos terrenales y las preocupaciones de la fe se derivan del mismo Dios. De hecho, quien trabaja penetrar en los secretos de la realidad con la mente humilde y firme, aunque desconozca el hecho, es sin embargo guiado por la mano de Dios, que tiene todas las cosas que existen y les da su identidad. Siempre ha habido, y todavía hay hoy, científicos que, en el contexto de su experiencia científica humana, han creído positiva y beneficiosamente en Dios. Hace 50 años se realizó una encuesta a 398 de los científicos más ilustres del mundo, en la que solo 16 se declararon incrédulos, 15 agnósticos y 367 creyentes. Es aún más interesante y provechoso tomar conciencia de las razones por las cuales muchos científicos, pasados y presentes, ven la investigación científica rigurosamente conducida no solo como compatible, sino también felizmente capaz de integrarse con el reconocimiento sincero y gozoso de la existencia de Dios. A partir de las consideraciones que a menudo acompañan a sus esfuerzos científicos, a la manera de un diario espiritual, es fácil ver la intersección de dos elementos. La primera es la forma en que la investigación misma, ya sea grande o pequeña, llevada a cabo con extremo rigor, deja siempre una apertura a nuevas preguntas en un proceso interminable, que revela en realidad una inmensidad, una armonía y una finalidad que no se explica en términos de causalidad o únicamente a través de los recursos científicos. A esto se suma la irreprimible cuestión del sentido, de la racionalidad superior, en realidad de algo o de alguien capaz de satisfacer necesidades interiores, que el mismo progreso científico refinado, lejos de suprimir, se intensifica. Es cierto que el paso a la afirmación religiosa no se logra per se en virtud del método científico experimental, es más bien en virtud de principios filosóficos elementales como la causalidad, la finalidad y la razón suficiente, que un científico como hombre se encuentra ejercitando en su contacto diario con la vida y con la realidad que estudia. En efecto, la condición del científico como centinela en el mundo moderno
como el primero en vislumbrar la enorme complejidad junto a la maravillosa armonía de la realidad. Lo convierte en un testigo privilegiado de la plausibilidad de la religión. El científico puede mostrar la admisión de la trascendencia, lejos de dañar la autonomía y los fines de la investigación. Más bien, estimula superarse continuamente en una experiencia de autotrascendencia que revela el misterio humano. Si consideramos que hoy en día los horizontes ampliados de la investigación, especialmente en lo que concierne a los orígenes mismos de la vida, plantean inquietantes interrogantes sobre el correcto uso de las conquistas científicas, no nos sorprende la demanda cada vez más frecuente por parte de los científicos de criterios morales seguros, capaces de liberar al hombre de la voluntad arbitraria. ¿Y quién sino Dios para establecer un orden moral en el que se cuide y se promueva firmemente la dignidad de cada persona? Ciertamente, la religión cristiana no puede considerar racionales ciertas profesiones de ateísmo o agnosticismo en nombre de la ciencia, pero igualmente es firme en no aceptar afirmaciones sobre Dios que surgen de tendencias que no están rigurosamente atentas a los procesos racionales. Llegados a este punto, sería muy bonito hacer oír de alguna manera las razones por las que muchos científicos afirman positivamente la existencia de Dios y ver cómo sostienen su relación personal con Dios, con el hombre y con los grandes problemas y valores supremos de la vida. Cuán a menudo el silencio, la meditación, la imaginación creadora, el sereno desprendimiento de las cosas materiales, la significación social del descubrimiento y la pureza del corazón son factores que les abren un mundo de sentido que no puede ser ignorado por quien procede con igual fidelidad y amor hacia la verdad. Que sea suficiente una referencia a un científico italiano, Enrico Medi, fallecido hace algunos años. En el Congreso Catequético Internacional de Roma, en 1971, afirmó: "Cuando le digo a un joven, mira, hay una nueva estrella, una nueva galaxia, una estrella de neutrones a 100 millones de años luz de distancia, pero los protones, electrones, neutrones y mesones que se encuentran allí son idénticos a los que se encuentran en este micrófono. La identidad excluye la probabilidad. Lo que es idéntico no es probable. Por tanto, hay una causa. Fuera del espacio, fuera del tiempo, el maestro es del ser, que hizo que fuera todo de esta manera, y ese es Dios. El ser, estoy hablando científicamente, que ha hecho que las cosas sean idénticas a una distancia de miles de millones de años luz, existe, y el número de partículas idénticas en el universo es de 10 elevado a la potencia 85. ¿Quieres, pues, escuchar el canto de las galaxias? Si yo fuera San Francisco de Asís, diría: oh galaxias de los inmensos cielos, alabad mi Señor, porque es omnipotente y bueno. Oh átomos, protones, electrones, oh cantos de los pájaros, oh soplo de las hojas y del aire, en las manos del hombre como una oración, cantan el himno que vuelva a Dios". Espero que les haya gustado este video. Sé que es muy cortito, pero me pareció muy lindo como Juan Pablo II habla del tema de la fe y la ciencia. Porque el cristiano no ve la ciencia como una enemiga, sino como el estudio de la creación de Dios. Y no es un motivo, este estudio, un motivo de negación, sino que es un motivo para darle mayor alabanza al Señor y ver el orden que decidió plasmar en este universo en el que vivimos hoy en día. Así que, sin más dilaciones, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.